Buen día, ¿cómo estamos? A ver cuánto estamos en aula. Ah, bien, es genial, estamos un Buen día, grupo. profe. Espero que hayan descansado bien. ¿Cómo les trata el frío el día de hoy? Por lo menos hacia aquí está menos intenso el frío que los días anteriores, el martes, el miércoles, el jueves, pero un poco menos, tampoco es para día bomba. Este, a ver, nosotros, bueno, ayer empezamos, nos quedamos a ver, un poco acá tenemos habilitado, correcto. Ayer hicimos un poco un repaso, al inicio un repaso de las clases anteriores, luego nos metimos en el tema de, correspondiente a lo que teníamos planificado para la clase de ayer. Em, eh, Tomamos de nuevo un repaso de Bourdieu, de Foucault, sus planteamientos, qué tipo de sociedad vivimos, la educación, su rol, eh, en esa comprensión que tenemos de que hay dos grandes explicaciones o narrativas, dos grandes relatos que tratan de explicar la sociedad actual, la sociedad moderna, y que a su vez también tienen una propuesta de cómo debemos vivir en esa sociedad moderna. Una propuesta que está basada en que esta sociedad moderna, libre mercado, la sociedad de consumo, capitalista, nacida de la era de la revolución industrial y los estados modernos, liberales y republicanos, deben continuar, ¿verdad? Entonces, allí tenemos todo el campo teórico del funcionalismo, todo el campo teórico de la reproducción, que vimos implica a la educación en un rol de disciplina, de control del poder social, del poder político. Vimos que implica una educación que para sostener el sistema reproduce continuamente las mismas ideas, el mismo conjunto de valoraciones, de nociones, de comprensión de cómo funcionan las cosas y qué tenemos que hacer, y extienden una condición de desigualdad muy lejos de lo que nosotros solemos pensar. Decíamos en la primera clase, cuando le cargamos a la educación la tarea de ser el gran factor de cambio en nuestro país, no percibimos que, claro que es un factor de cambio para nuestro país, pero puede ser un factor de no cambio también, en el sentido de que podemos llenar de aulas, podemos llenar de alumnos las aulas, pero si el sistema está basado en el campo teórico funcionalista, vamos a hacer reproducción, vamos a hacer control de poder, vamos a hacer control social, es decir, vamos a sostener el sistema, vamos a hacer que siga funcionando sin cambios. Un momento. Ahora, el otro campo teórico donde encontramos a estos señores que estuvimos viendo que dicen, sí, podemos tener una educación distinta, pero tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que darle vuelta de rosca totalmente para que la educación efectivamente sea una herramienta de cambio. Creo que en la primera clase hablamos, o porque por lo menos siempre solemos hablar en la primera clase de eso, del tema presupuestario en nuestro país, ¿verdad? O sea, el presupuesto, creo que del presupuesto general de la nación, 3,5 o 4 puntos, eh, o 4 o 5 como máximo. No recuerdo si de 3 era, fue mucho tiempo, 3% del total del presupuesto. Luego subió, creo que está 3,5, 4% más o menos global del presupuesto general de la nación está destinado a la educación. Después otra vez entramos, por supuesto, en el plano de la ejecución, lo que no siempre se, lo que no siempre se compadece con, lo que no siempre se compadece con el presupuesto aprobado. De todas maneras, aunque se ejecute el 100%, hay una idea, y escuchamos a nuestros políticos permanentemente proponer mayor presupuesto a la educación, porque la educación es el cambio, es la principal herramienta, es todo, ¿verdad? Todo. Así, a veces usamos ese término, es todo. Como si fuera que el efecto de la duplicación o la triplicación o la sextuplicación del presupuesto ya significaría un cambio para nuestro país. De hecho, lo es, porque vamos a llenar las aulas con seguridad.
pero luego están y vamos a mejorar la calidad docente. O sea, hay muchas cosas que sí vas a tener, pero nunca nadie habla ni plantea de qué es lo que estamos enseñando y cómo es que lo estamos enseñando. Entonces, reducimos a uno de los elementos del problema, uno de los elementos del problema que es la cuestión presupuestaria económica, que ya denota de hecho una idea funcional en el sentido de que si del 100% de tu presupuesto general de la nación vos estás destinando 4% a educación y destinás a otras cosas, ¿verdad? Claramente menos importante, un monto más alto, entonces algo estamos haciendo mal, algo ya está mal de entrada. Pero nunca nadie se sienta y nos plantea un programa educativo distinto, que es lo que estamos ensayando en la Universidad Nacional de Pilar con la incorporación del campo teórico crítico social en nuestras facultades, ¿verdad? Nadie nos plantea eso, ¿verdad? Eh, entonces nos quedan en el discurso oficial, digamos, y repetido por las referencias de opinión, los periodistas, todos, ¿verdad? Todos. Los referencias de opinión puede ser también un líder comunal, vecinal, etcétera. Todos repitiendo como que por allí pasa la solución del problema de la educación, del Paraguay primero, de la educación primero, pero para solucionar el problema de la educación en Paraguay. Entonces nos queda esa gran tarea de comprender el rol de la educación como un sistema social para que nosotros podamos tener propuestas que sean más acabadas desde nuestro campo teórico, es decir, que efectivamente tiendan a desarrollar la posibilidad eh, de un cambio de fondo, ¿verdad? Un cambio de paradigma, un cambio de fondo. Este, bueno, les decía, este, ayer, así llegamos, mejor dicho, llegamos a Michael Sanders para completar para completar la información, pero no solamente para completar la información y los conceptos, porque el señor Michael Sanders nos trae algunas ideas muy importantes, eh, algunas ideas muy importantes sobre nuevos elementos incorporados al relato liberal de explicación de la sociedad moderna y está ya en el tránsito, es un pensador contemporáneo, entonces está ya totalmente ubicado en la realidad social de su país, de su continente en el siglo presente. Él nos dice dos cosas. Hemos construido un discurso de la meritocracia, eso trae aparejada la idea del emprendedor, pero tiene como fin o cumple el rol social, la función de extender el discurso justificatorio para la desigualdad, ¿verdad? Entonces la educación tiene un discurso de ser un elemento igualador, pero en realidad es un elemento claramente desigualador, es decir, sostiene la desigualdad. Eh, él es uno de los pensadores que tenemos actualmente discutiendo eh, la cuestión del espacio, de la esfera pública. Digamos, la sociedad tiene, divide, las trae dos espacios. Eh, Hubo un problema. Disculpen, dos espacios que divide para su mejor organización, el de la esfera privada y el de la esfera pública, como los dos espacios que tenemos que, o sea, los dos espacios donde se desenvuelve y se desarrolla la vida de las personas, ahora la esfera privada y la esfera pública. Y habla de que hay una deliberada, y es el término que usa deliberada, vocación del sistema que tiende a que la esfera pública vaya reduciendo su espacio. Es decir, si nosotros nos imaginamos un círculo, la esfera privada y la esfera pública dividida en dos, hipotéticamente, la esfera privada va ganando terreno
y le consume terreno a la esfera pública, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué tenemos aquí? La educación, por supuesto, en su sistema público también ve su espacio reducido y la educación en su sistema privado tiene su espacio ampliado por este fenómeno que él describe. Entonces, hay más lugar a una educación privada y esto él observa y se observa con mayor dramatismo, si queremos utilizar el término, en países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, en el tercer mundo, en América Latina, en Paraguay. Es decir, la educación pública, como uno puede observar en países europeos, en Norteamérica, en los países desarrollados, la educación pública tiene un nivel importante, igual o superior en algunos casos a la universidad, a la educación privada, tanto a nivel de escuela, colegios como de universidades. Sin embargo, nuestra realidad es absolutamente ajena, es decir, en la mayor, en la mayoría de los casos tenemos una muy superior educación privada a la educación pública. También un poco es lo que observa Víctor Ríos en su texto, ¿verdad? Porque al hablar de la educación como una mercancía, es lógico, hay mercancías de diferente tipo y lo que prima cuando la educación ya no es un derecho, sino que es simplemente un producto más que se compra y se vende en el mercado, entonces al dejar de ser un derecho, el Estado deja de cumplir su rol garantista y la educación pasa a vivir bajo las reglas del mercado. Significa que para tener una mejor educación tiene que pagar más, ¿verdad? Que lo que es gratuito es de menor calidad. Porque, digamos, estamos ante axiomas básicos de la, de la sociedad de libre mercado. Bueno, esta idea de Sanders agrega además, él le llama al texto la tiranía a la meritocracia, ¿verdad? Dice que es una tiranía, es decir, una forma autoritaria, una forma autoritaria y además moral y éticamente cuestionable de cómo está funcionando la sociedad a esta hora y el rol que está cumpliendo la educación en el sistema es un rol, el rol oficial de la educación en el sistema social es un rol absolutamente, ¿cómo decir esto? De un doble sentido, hipócrita, podemos decir. Ahora tenemos un discurso por afuera, pero en realidad en la práctica, en los programas, en la forma de construir la sociedad moderna, tiene el sentido absolutamente contrario. Entonces plantea que hay una doble moral, hay un doble discurso y una doble moral. Y que la ética, un filósofo, ¿verdad? Entonces nos dice, lo que corresponde en la ética es volver a lo contrario, ¿verdad? Volver a discutir esa doble moral tiene que ser una sola, hay que definir una línea eh, y volver a darle el sentido esperado, pero no decir una cosa y hacer otra. También este señor resalta, y lo resalta de manera muy importante, uno de los temas centrales de su texto, la contribución al individualismo metodológico. Es decir, cada uno tiene, esta es la ley de la selva, sálvese quien pueda, cada uno tiene que vérselas por sí solo y tenemos un montón de discursos, como ayer veíamos, eh, pues vimos estos textos de bestseller, Padre Rico, Padre Pobre, y piensa rico, como si fuera que para pensar, para ser rico simplemente hay que tener voluntad y esforzarse mucho. Y él dice que el sistema educativo montado en la idea o en la ideología de la meritocracia genera las condiciones de normalización de un modo social que permiten que se vea la idea del individuo por encima de lo colectivo como algo central. Es decir, vuelve la idea, y con mucha fuerza, vuelve la idea de que el individuo es lo central, ¿verdad? Que la sociedad es una mera suma, una suma de individuos. La idea contraria a aquello que me planteaban los compañeros en la primera clase de Aristóteles, ¿verdad? No somos un ser social por naturaleza, somos simplemente un ser y podemos vivir y llevar nuestra vida adelante en un marco de permanente crecimiento individual sin tener en cuenta el resto de la sociedad. Entonces dice Sanders, esta
meritocracia abona también en la idea de que el individualismo es el modo correcto, adecuado, moral y éticamente correcto de llevar la vida adelante. Y carece sentido toda idea de colectivo o colectividad. ¿Ok? Entonces también allí, como filósofo, plantea desde la ética, dice, entonces aquí lo que tenemos que hacer es volver, ¿verdad? Retomar la idea del bien común. Ante tanto individualismo, volver a hablar del bien común. Aquello que organizó supuestamente en el discurso inicial a los estados modernos liberales y republicanos, la idea del bien común, ahora el bien común debe volver a ponerse en agenda y hay que rediscutir el bien común y hay que practicarlo realmente. Porque claro, la Revolución Francesa ya nos prometió fraternidad y ya nos prometió igualdad. Y sus constituciones y sus normas ya nos prometieron bien común. El Estado apunta al bien común, la educación apunta al bien común, la salud apunta al bien común, la organización del nuevo Estado moderno apunta al bien común. Pero finalmente, y en este tiempo dice, queda claro que no existe el bien común, que ha sido totalmente desplazado por esta moda, por este modo de creer se puede llevar la vida adelante, que es el absoluto, total y más exacerbado, históricamente nunca antes visto individualismo. Entonces, la escala de desarrollo de la vida a partir de la meritocracia está todo basado en el individualismo. Yo tengo que pasar escuela, pasar colegio, pasar universidad, y ahí compito, posgrado 1, posgrado 2, posgrado 3, doctorado, y irme, juntar la mayor cantidad de estrellas y chapas posibles, porque estoy en una permanente competencia, en un permanente sálvese quien pueda, con todos los demás de mi misma especie, con quienes finalmente ya no me asocio porque vivo en una permanente competencia, ¿verdad? En la vida del mérito, de la meritocracia, es eso. Esto que yo le estoy contando, por supuesto, no está todo el mundo de acuerdo, no está toda la academia de acuerdo. A la academia le encanta, de hecho, el individualismo metodológico porque les genera un exponencial mercado que antes no tenían, ¿verdad? Mientras más gente quiere tener más grado, más posgrado y más título, a ellos les conviene porque venden más. Entonces hay líneas académicas, científicas de las universidades más importantes del mundo que viven explicando la necesidad de que esta dinámica debe continuar, que son, por tanto, campo teórico funcionalista, reproducción. ¿Qué más extraemos de Sanders? Hablamos ya del individualismo, hablamos ya de la falsedad de la meritocracia, hablamos ya de la contribución a sostener y empeorar la desigualdad. Bueno, creo que eso es lo central. Creo que eso es lo central y nos da pie para que vayamos pasando ya a otros pensadores de la actualidad. Hace poco falleció el sociólogo Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, un señor muy simpático, de una extensa producción teórica que para sorpresa de quien no lo conoce, ¿verdad? Porque a los mayas nos sorprendimos, toda su producción teórica bibliográfica arrancó muy tarde en su vida. Él empezó a escribir a los 70 años y escribió de los 70 hasta los 90 sin parar. Él distingue en la sociedad moderna entre una modernidad sólida y una modernidad líquida, ¿ok? ¿Y por qué toma esta metáfora de lo sólido y lo líquido? Porque a partir de eso va a explicar cómo cambiaron las formas de vida en la sociedad contemporánea, ¿sí? La sociedad moderna sólida, la modernidad clásica, lo que estudiamos con Foucault y con Freud, perdón, con Bourdieu, corresponde a una etapa en que las instituciones eran relativamente sostenidas y duraderas, ¿sí? Estables, sostenidas y duraderas. El Estado era estable, lógicamente, sus instituciones eran estables, la familia era estable, no, era estable su modelo, era mamá, papá, hijos. El trabajo era estable y este mundo del trabajo es fundamental. El trabajo era estable. Una persona ingresaba a trabajar en una sociedad avanzada, en una fábrica, en Nottingham, Inglaterra, en Massachusetts, Estados Unidos, en México DF, en Sao Paulo. Entraba a trabajar en una fábrica, una metalurgia en Brasil,
Y uno entraba a trabajar a los 18, a los 16, 15, 16, 17 años como aprendiz, después ya se quedaba en la plantilla permanente y el tipo entraba a un laburo del que iba a salir unos 30 o 35 años después jubilado. Esa vida, esa sostenibilidad, esa durabilidad, esa solidez del mundo del trabajo marca las pautas del trabajador en su vida, en su agenda diaria, pero por supuesto que sí, porque vos ya sabes cuánto es el dinero que ganas, cuánto es el dinero que vas a poder llegar a ganar, ya sabes que vas a tener una jubilación, por supuesto que es un dinero que da para mal vivir y una jubilación que da para una pésima vejez, pero tenés claro el panorama a los 19 años de cómo va a ser la cosa dentro de 35 años. Vos mirás el horizonte y está claro, yo entré a esta fábrica y voy a morir en esta fábrica. Y tu aspiración puede ser de aprendiz a planta, de planta a técnico, de técnico, dentro de la misma estructura de fábrica, tratar de subir competencia entre trabajadores internamente y ahí tratar de escalar. O sea, te daba toda la perspectiva de tu vida. Esta sociedad más relativamente más estable, más sólida, más duradera, en el Estado, en la familia, en el mundo del trabajo, en la escuela, ¿verdad? Vamos a entender escuela como mundos de conocimiento, ¿verdad? Como paradigmas de conocimiento, es decir, desde el pregrado, desde el preescolar hasta un posgrado. La escuela se volvió, era sólida en las ideologías las ideologías. A ver, el campo de discusión ideológico, estas narrativas, estos relatos de los que venimos hablando en todas las clases, en las sesiones anteriores, donde decimos existían dos grandes vertientes que trataban de explicar la sociedad en la que vivíamos y cómo teníamos que llevar esa vida en sociedad. Repasamos hoy al comienzo. Por un lado, el relato liberal que explicaba la modernidad y era fundacional de la modernidad capitalista y en la sociedad libre mercado, y la mirada crítica, y eso fundado principalmente por la clase trabajadora a partir de las organizaciones anarquistas y comunistas que planteaban otro modelo de sociedad, ¿verdad? Celebraban la caída de la monarquía, pero tenían una crítica a la sociedad liberal. Decían ellos, solamente hemos cambiado de cadenas, pasamos de depender del rey ahora a la burguesía, a la clase dueña de los medios de producción. Entonces nosotros lo que necesitamos es socializar los medios de producción. Y esta disputa de discursos entre estas dos propuestas son las que es el río que se divide, que hablamos, el ejemplo del río que se divide en dos vertientes que nunca más se encuentran, y eso recorre en todo el siglo pasado. Se disputan en el campo político, la Guerra Fría, etcétera. Una feroz disputa, pero durante todo el siglo quedan claros las alternativas de relato de cómo funciona la sociedad y cómo debería, y la propuesta de cómo debería funcionar. Entonces la gente o era liberal o era socialista, o era liberal o era comunista, o era anarquista o era republicano, pero estaba muy claro, ¿verdad? Había dos identidades muy fijas, ¿verdad? Que se transferían a todos los países del globo terráqueo, no había otra historia, ¿verdad? Las identidades en esa sociedad, en esa modernidad sólida, donde las cosas, las imaginaciones, las valoraciones, por tanto, porque si tenés un relato político, si tenés una cuestión ideológica y si tenés unos modos de vida más sólidos, pues entonces tenés unas identidades más fijas. Y la educación tenía la función de transmitir conocimientos estables, formar ciudadanos y preparar un futuro relativamente previsible, ¿sí? La normalización, el disciplinamiento, el control perfecto que nos decía Foucault, la reproducción social que nos decían Bourdieu y Passerón, tenían un campo estable, un campo fértil, una pradera, un viento que como cambiaba de tal o cual sentido, y era fácil ser del campo teórico funcional porque
simplemente tenías que transmitir lo que ya te habían transmitido en las formas en las que ya te habían transmitido. Y tu objetivo era formar unos ciudadanos disciplinados, normalizados, que no requirieran el garrote como sistema de control, la policía y la represión permanentemente, sino que sean controlados de maneras más sutiles. En esa modernidad sólida había un futuro relativamente más previsible. Nuestros abuelos tenían un futuro relativamente más previsible que el nuestro. En la sociedad líquida, en la modernidad líquida, que es la actual, esas estructuras duraderas, esas estructuras más estables, pierden esa estabilidad. Todo cambia rápidamente. Todo es rápido. Todo es extendido. Nada es sólido. Es como una masa. Imaginen ustedes el líquido, ¿verdad? El líquido no se disuelve y se evapora. En la modernidad líquida las estructuras pierden estabilidad. Todo cambia rápidamente. El trabajo, si antes yo conseguía entrar en una fábrica o en un empleo público, en un lugar, mi trabajo duraba para siempre, ¿verdad? De algún modo, hoy la función pública, queremos ser todos funcionarios públicos porque, o sea, la sociedad quiere, la gente quiere entrar a la función pública porque le da esa solidez, ¿verdad? Se te nombra y ya tenés un trabajo seguro. Y si está en la esfera privada, recordemos otra vez a Sandel, esfera privada, esfera pública, si está en la privada y tienes todas las incertezas, las incertidumbres del mercado laboral privado, ¿verdad? Hoy puedes tener trabajo, mañana no. Hoy puedes trabajar de A para lo que te preparaste y mañana no conseguís de A y trabajas de B. Hoy ganas 10, mañana ganas 5, pasado 3, después vuelves a ganar 5, incertidumbre. No te permite a vos pensar una jubilación, un retiro, unas vacaciones, una inversión con tus hijos. Eh, eh, en cambio, en la esfera pública todavía existe esa solidez, ¿verdad? Por eso que acá también tenemos que combinar la modernidad líquida, es el deterioro. Si tomamos Sanders con Bauman, el aplastamiento de la esfera privada a la esfera pública y la liquidez como efecto de ello, como consecuencia y efecto de ello. Bueno, le decía, todo cambia rápidamente. El laburo, las relaciones, los valores, las identidades. Predomina la flexibilidad, si podemos buscar un término. La flexibilidad, el consumo y la incertidumbre. De hecho, hasta el consumo se modifica. Yo les puedo dar un ejemplo que seguramente, no sé si perciben, ¿verdad? Pero ahora, en Paraguay esté, la venta de vehículos. La venta de vehículos. Eh, por lo menos, o sea, algunos van a entender esto ahora, porque claro que una experiencia muy segmentada, una experiencia muy de clase media y muy de clase media azucena seguramente, pero se replica más o menos en todo el país. Eh, nuestros abuelos, vamos a nuestros abuelos compraban su primer auto en su vida adulta, ya con hijos, si lograban tener un auto, eh, ya en su vida profesional, y compraban un auto, y ese auto se compraba solamente al contar, lo que significaba, o por un intercambio con otro bien, o sea, significaba que vos tenías que juntar peso a peso, por tanto era más difícil tener un auto, y ese auto se compraba al contado, un día como hoy, y yo iba a tener ese vehículo 20 años. Iba a heredar mi hijo ese auto. Y si mi hijo lo cuidaba bien, iba a heredar mi nieto. Y me llegó a mí el auto. Entonces, yo tengo el auto que era de mi papá, que era de mi abuelo. Estoy en el año 2000, en el año 1990 y tengo un Ford Corcel del año 75. Eso era habitual. Eso era habitual, ¿verdad? Eh, porque claro, el señor tuvo que pasar 15 o 20 años hasta que pudiera volver a acumular el ahorro necesario para comprar un nuevo vehículo. El tiempo en el que el hijo o la hija mayor ya estaban en edad de conducir y o para que vaya a estudiar o para que vaya a trabajar y aporte al hogar o para que además sirva como muleto, ¿verdad? Para poder ayudarnos en las tareas de la casa.
Entonces hereda el vehículo. Y así funcionaba, ¿verdad? La adquisición de un bien de consumo, un vehículo. Ahora imaginémonos esta idea y transpolémonos a Japón. ¿Por qué a Japón? Adrede a Japón. Porque en Japón está Toyota, está Mitsubishi, están las grandes marcas. En Japón compraban un automóvil, compraba el señor Chen un automóvil y el señor Chen, igual que aquí, tenía ese automóvil durante toda su vida laboral. Es más, la fábrica en la que trabajaba le facilitaba las condiciones para la compra del automóvil. El señor cumplía sus 35 años laborales y allí se retiraba con ese automóvil, el mismo que compró al inicio de su trabajo cuando era más joven. Va a ser el señor Chen, le va a pasar al hijo Chen o a la hija Chen el automóvil que tenía y una vez jubilado, si tuvo la suerte y no pasó por el abrupto de su vida, tiene las condiciones para comprar un nuevo Toyota. Ese Toyota le va a volver a durar los 20 años de su vida. En toda su vida el señor Chen tuvo como máximo 2 o 3 vehículos y los primeros vehículos de sus hijos fueron heredados con esos 20 o 30 años ya de recorrido. Entonces los motores recorrían 200, 300, 500, 800, 1000 kilómetros. Este, una dinámica que hoy ha sido absolutamente modificada por el mercado líquido, por la modernidad líquida. El señor Chen, el nieto del abuelo que compró solamente 2 vehículos en toda su vida, el señor Chen ahora le entregan en su trabajo un vehículo Toyota al ingresar. El Toyota no se va a pagar al contado, obviamente, porque todavía no tiene la plata, el Chen Junior, el joven Chen, todavía no tiene el dinero necesario para poder adquirir. Entonces se le oferta en largas, cómodas e interminables 60, 48 o 36 cuotas. Adquiere el joven Chen, el vehículo en cuotas. Cuando llega la cuota 24, Toyota le vuelve a decir, podés renovar por un nuevo modelo. Vamos a tu deuda, capitalizarla, tomarla como parte de una entrega, redistribuirla en las cuotas y vos vas a quedarte otros 36 cuotas más pagando el nuevo Toyota que te estamos entregando. Entonces el joven Chen, contento, adquiere un nuevo Toyota 0 kilómetros y entrega a Toyota el viejo Toyota, que todavía es nuevo porque apenas tiene 2 años, les entrega como parte de pago. Ese Toyota que él entregó, por cierto, tiene un destino todavía mejor. Va a venderse a un precio más caro, siendo usado en lugares como América Latina, en lugares como Paraguay. Entonces, esa dinámica llevada a gran escala en Japón, es decir, Chen, todos sus amigos y todos los otros japoneses, quienes no conocen, están en la misma dinámica, renovando Toyota, renovando Mitsubishi, renovando Nissan cada año o cada 2 años como mucho. El Estado regla, sacan leyes. Las personas propietarias de los vehículos con más de 2 años de antigüedad tienen que pagar este impuesto. Y las personas que tienen menos de 2 años, el primer año no pagan impuestos y el segundo pagan este impuesto nomás. Entonces, se genera el Estado entra a intervenir en favor del mercado y estimula que la gente renueve su auto permanentemente y todos los usados mandan a tercer mundo, a otros lugares para venderse o a ciudades más pobres del mismo Japón. ¿Cuál es la dinámica en la que el señor Chen joven ha caído al adquirir la primera vez su vehículo? La primera vez. Él no se dio cuenta que ingresó a un sistema del cual va a ser esclavo el resto de su vida. Va a tener que vivir renovando el vehículo cada 2 años. El salario no se equipara con el aumento, que es mínimo, pero va aumentando en cada modelo de auto que cambia y su salario no acompaña el mismo aumento. Entonces, cada vez al cuarto o quinto auto, cuando ya el señor Chen ya tiene 50 años,
o 40 y algo años, ya tiene hijos que tiene que sostener, empieza a tener problemas económicos. La solidez de su vida se complica, empieza a ser más líquida. Nunca va a dejar de pagar cuotas por el vehículo. Nunca. Es esclavo de las cuotas, esclavo del negocio automotriz, esclavo del sistema financiero. Por otro lado, el joven Chen tiene que comprar su casa, porque no entran en la casa del viejo Chen, tienen que comprar su propia casa para su familia. Ya no puede, como hizo el viejo Chen, juntar peso a peso, o había una villa obrera alrededor de la fábrica y le dieron una casa. Ahora el joven Chen tiene que adquirir su casa, pero no tiene la plata. Entonces aparece el banco y le dice, compra tu casa y pagámela en 30 años. Entonces el joven Chen adquiere su casa para pagarla en 30 años y tiene una dinámica financiera en la que tiene que pagar su casa, permanentemente la renovación del auto y esto para siempre, esclavo del mundo inmobiliario y del mundo financiero. Esa esclavitud es acaso lo único sólido en la modernidad líquida. Nos volvemos esclavos del consumo a cuotas. Nos volvemos esclavos del consumo líquido. No es sólido, estable, duradero. Yo compro hoy y esto es para mi termo de mate es para siempre. Nada en el mercado es para siempre hoy día. Todo en el mercado dura menos. Y pónganse a pensar eso. Pero una sencilla ropa dura menos. El zapato, el champión, antes vos comprabas un zapato, era para toda la vida. Ahora el zapato se rompe a los 2 meses. La ropa que fabrican las grandes marcas mundiales, Zara, mete dentro de la ropa 5 veces y se destiñó la camisa. ¿Verdad? Se destiñó. Doctor, Entonces, sí. con respecto a eso, por ejemplo, ahora los extranjeros ya no tienen luego ese concepto. Los empresarios dicen, tenemos que irnos a Paraguay, porque en Paraguay a los paraguayos no les interesa el precio. Con tal de que sea largas cuotas, a ellos no les interesa el precio. Es impresionante, la vez pasada quise adquirir un seguro supuestamente odontológico de una empresa brasileña. Fui al lugar, supuestamente te hacen todo el chequeo, todo gratis para empezar, después firmas el contrato. Me voy, me paso a la oficina y me dicen, mira, vos necesitas hacerte una limpieza, o sea, prácticamente, realmente hablando, en el sentido de que podés pagar eso en, suponerle 1.500.000. Y me dice, pero nosotros, por ejemplo, te vamos a hacer en 60 cuotas de 147.000 nomás. Y firmó acá, me dice, ¿verdad? Y yo, 60 cuotas de 147.000, me está hablando 8 millones de guaraníes. No, discúlpame, pero te agradezco. Y me retiré. Y es impresionante el negocio, lo que usted está diciendo. Te Sí, cobran pero no una supuestamente dinámica, cuotitas. pero no es una dinámica de Paraguay, es una dinámica global. Ese es el asunto. Entonces, los países más avanzados, que son los lugares donde acá no se fabrica, acá no es la fábrica central de Toyota, eh, pero vienen a instalarse acá cerca y todo eso. Pero la dinámica es que, pasemos a otro ejemplo, ¿verdad? Así como voy a hablar del seguro odontológico, pasemos a las vacaciones, ¿verdad? La persona, el obrero de la modernidad sólida, el obrero de la modernidad sólida tenía de algún modo, claro, tenía un periodo de vacaciones por antigüedad, primero 8 días, después 15 días, después 20 días, después un mes, ¿verdad? Por decir un no tan preciso número, ¿verdad? Eh, en esas vacaciones, vos si tenías algo de recursos, te iba a algún lugar, visitaba a algún pariente, te iba a alguna playa cercana. Pero si no tenías ningún recurso, te quedabas en tu casa a descansar. Era claro ese mes, ¿verdad? Ahora, el mundo del trabajo dejó de ser y esas vacaciones hoy día, ¿cómo se pagan? Entre paréntesis. Antes vos tenías plata, te iba, no tenías plata, no te quedaba. Ahora vos adquirís unas vacaciones vía tarjeta de crédito y pagás las vacaciones, 15 días de vacaciones, pagás durante 12 meses o 24 meses. 15 días de descanso cuestan 24 meses de esfuerzo, pero no de antes, de tu futuro. Vos ya entregaste
al mundo laboral y al mercado laboral tu pasado. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de qué es realmente vivir mejor, verdad? Vivir como esclavo trabajando toda la vida o pasar. Bueno, ustedes ya entregaron el pasado, pero ahora para irse de vacaciones 15 días entregan el futuro. Vuelven su futuro incierto. Cualquier problema le va a desestabilizar. No necesitan ni problemas para desestabilizarse. Esta dinámica de auto en cuota, casa en cuota, vacaciones en cuota, inseguridad en el empleo que cambia mucho. Vos no tenés ya un trabajo que sabes vas a estar 30 años. Vos entraste en un trabajo que no sabes si dura 6 meses o un año. Vos te pagaste una vacación, una casa y un auto en 24 meses uno, en 10 años el otro y en 20 años el otro, pero tu trabajo puede durar solamente un año. ¿Y qué haces? No hay certidumbre, no hay certeza, no hay estabilidad, ¿verdad? Esa es la modernidad líquida, esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Es la descripción que hace Bauman comparativamente por medio de esta metáfora. Es decir, predomina la flexibilidad, el consumo y la incertidumbre. Las personas tienen que adaptarse continuamente a nuevas condiciones y tenemos que, un término que apareció de moda en la pandemia, ¿verdad? La pandemia trajo dos palabras que a mí, y yo siempre enseñaba y me encantó, ¿verdad? Pero con una utilización súper banal y una utilización horrible, ¿verdad? La palabra normalización que ya aprendimos en este curso desde Foucault, que es lo normal y la normalización. Y otro término que es el de reinventarse. Porque Bauman ya decía, antes de la pandemia, cuando hablaba de la moneda líquida, antes nosotros no teníamos, éramos esclavos, igual que somos esclavos ahora, pero no teníamos otra posibilidad cierta, ¿verdad? No teníamos otra posibilidad cierta luego de plantearnos otra cosa. Ahora con la supuesta, la aparición, ¿verdad? De los nuevos elementos, el emprendurismo, ser tu propio jefe, vos podés solo, pensar en rico y ser rico, etcétera, se abrió el mundo del emprendurismo y la aventura. Y el mundo laboral cambió totalmente porque entonces existen maneras de contratar gente de manera, sí, todo el tiempo, de renovar planteles, etcétera. La tecnología sustituye muchos seres humanos. Entonces, yo puedo renovar mis planteles y requiero luego menos gente empleada todo el tiempo. Lo que hace que el mundo del trabajo y el mundo de los trabajadores vivan una permanente incertidumbre. Es decir, esta es la sociedad de la lotería permanente. Vivimos en un telebingo que jugamos todos los días. Yo estoy seguro que en esta aula, estoy total y absolutamente seguro que un buen porcentaje, no, la mayoría vive lo que denominamos en vulgo el día a día. Es decir, me despierto hoy y tengo que resolver, si tengo resuelto la comida de hoy, el pasaje de bus de hoy y el combustible de hoy, ya estoy contento, porque tengo 24 horas para resolver el de mañana que todavía no tengo. Eso es vivir el día a día. La dinámica de la modernidad líquida es vivir el día a día. Pero lo que es peor, vivir el día a día empeñando el futuro, porque el pasado ya empeñamos totalmente. Nuestra vida es una casa de empeño y una lotería en la modernidad líquida. ¿Qué pasa en esta modernidad líquida con la educación? Para Bauman, la educación se vuelve líquida. Deja de orientarse a conocimientos duraderos y pasan a priorizarse habilidades cambiantes, porque esas habilidades cambiantes son adaptativas. Claro, ya no importa más saber cómo comenzó el mundo, no importa más saber las leyes de la naturaleza, o no importa más conocer los relatos de la modernidad o de la sociedad contemporánea que explican el mundo y cómo funciona. No importa más pensar de dónde vengo y a dónde voy. El filosofar está enterrado. No nos interesa, pero ni la ley de la gravedad saber cómo funciona.
Nada. Tenemos que adaptarnos a cambios continuos. Entonces nuestra educación tiene que adaptarse a cambios continuos y tiene que ser un aprendizaje que se vuelve continuo, fragmentado y muchas veces subordinado a las demandas, pues todas las veces, subordinado a las demandas del mercado laboral, que con el ejemplo de la venta de la compra de vehículos, de autos y de casas y de vacaciones, ya entendemos cómo es. Estas cosas subordinan la educación. Esta dinámica del mercado subordina la educación. Y esa educación termina siendo, por tanto, cambiante y adaptativa. La escuela pierde parte de su papel tradicional. La escuela tradicional que vinimos estudiando toda la modernidad, con todos los autores que vinimos hasta esta clase. Esa escuela tradicional ve alterado su papel funcionalista. Sigue siendo funcionalista, sigue siendo tradicional, sigue, pero se han modificado en su interior ciertas cuestiones. En el sentido de ser una institución estable de formación cultural y moral, y el conocimiento, el conocimiento ya no tiene que ver con el gran conocimiento para explicarnos la vida y darle un sentido a la vida. El conocimiento tiene que ver con la naturaleza cambiante y adaptativa del mercado actual. Es decir, tengo que aprenderme un montón de herramientas, por ejemplo, el teléfono, usar el teléfono, usar tal cosa, usar Excel y después el Super Excel y después no sé qué otro sistema y después el coso y después ya tengo un sistema, tengo que hablar inglés, castellano, todo es más rápido, todo es más rápido. Eh, los cambios son todo más rápidos, todo es utilitario y descartable. Entonces, en una sociedad donde todo es utilitario y descartable, pues la educación líquida es utilitaria y descartable. Lo que aprendí hoy no me sirve mañana. No me sirve luego para la vida, me sirve solamente para subsistir en el mercado laboral. Entonces vivimos hoy la dinámica de la sociedad líquida. Estamos atrapados en esa dinámica de la modernidad líquida y la educación está atrapada también en esa dinámica de la sociedad líquida. No sé si la palabra realmente atrapada, me corregiría, utilizaría adaptada, adaptada, porque lo que vivimos es un proceso de adaptación permanente, porque las reglas de juego cambian día a día, mes a mes, año a año. El joven Chen, en nuestro ejemplo japonés, tiene una dinámica de permanente actualización y adaptación a cómo buscarse en la vida para sobrevivir. El viejo Chen, a los 19 años, sabía que iba a morir siendo jubilado de esa fábrica luego de haber trabajado ahí 30 o 40 años. Esa estabilidad le permitía, esa perdurabilidad le permitía cierto nivel de planificación, de una vida pobre, esclava, monótona, pero tenía cierto nivel de previsibilidad. El joven Chen no tiene ninguna previsibilidad. Ninguna, ninguna, ninguna. Entonces, lógicamente, que vivimos una aventura permanente. Se vuelve realmente esto la selva y una cuestión sobre... En cualquier momento nos come un bicho más grande. La vida no es más estable. Todo es superficial y descartable. Todo predomina la lógica del mercado, que ahora los productos se fabrican y se destruyen. Todo, imaginemos, si un auto es así, un vaso, un champión, una camisa, todo por más razón. ¿Cómo se traduce esto? Si te debiéramos señalar en el mundo educativo, con la educación como sistema social, la educación como parte del sistema líquido, ¿cuáles serían las principales críticas? Ahora, esto que estamos hablando repetidamente, pero organicémoslo en bloques. El conocimiento superficial y descartable, es decir, el saber, el conocer, deja de concebirse como una formación duradera, estable y que pasa a verse como, y pasa a ser una cuestión de información rápida y útil solo al corto plazo. O sea, la educación, la habilidad, no te dan más conocimiento, te dan habilidades para que vos puedas sobrevivir en el corto plazo. Y tenés que permanentemente actualizarte.
Es decir, lo que aprendes tiene fecha de vencimiento y el vencimiento es muy próximo. Segundo, podemos hablar de un predominio de la lógica del mercado. Esto ya veíamos en la modernidad, ¿verdad? El predominio de la lógica del mercado, hay un predominio. El tema es que él dice, en la modernidad sólida, el mercado era un poco más estable. Era injusto, era esclavista, era explotador, era todo, ¿verdad? La educación tenía una doble moral, como decía Sanders. La educación servía para reproducción social, la reproducción servía para adoctrinar, pero era estable, ¿verdad? Por lo menos había predecibilidad. Ahora no. La educación se orienta hacia la empleabilidad y la empleabilidad es también cortoplacista e incierta en el nuevo mundo laboral, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la formación ética, crítica y humanista no tiene espacio en la sociedad líquida, no tiene lugar, ya no nos enseñan más cómo ser ciudadanos o seres humanos solidarios, no hay por qué. La sobrevivencia, la supervivencia en el nuevo mundo líquido, en la nueva modernidad líquida te obliga a otras cosas. Una pérdida de la estabilidad y la autoridad educativa. Porque hay una pérdida de estabilidad y autoridad en general en el modelo de organización moderno, en la mirada de Estado, en la mirada de los líderes y las referencias. La escuela, los docentes, tienen cada vez menos legitimidad como referentes sólidos de conocimiento frente a la inmediatez total que produce el Internet, las redes sociales, el consumo de la información fragmentada, porque además, pensemos en esto de la información un segundo. Antes, yo todavía viví esta época. Uno se enteraba las cosas, nos mentían grandote, por supuesto, porque los medios de comunicación, cada uno tiene su interés empresarial, ¿verdad? Pero, y el que consumía esos medios de comunicación de manera no crítica, se comía lo que te decían de manera entera, ¿verdad? Pero aunque vos critiques, vos, para enterarte había cierta centralidad de la información. Es el titular a veces color, el titular de la aeronoticia, el titular de la tribuna, el titular, 4 o 5 periódicos y 2 noticieros. Había 2 canales nomás luego de televisión. Ahí te llegaba la información, ¿verdad? Mentira o no, ahí te llegaba la información. Ahora te llega la información de múltiples actores, a través del teléfono, del TikTok, del Twitter, del Facebook, del ex, ahora, ¿verdad? A través de todas esas redes sociales nos llegan informaciones sobre un mismo hecho súper variada, pero además nos llegan una cantidad de información basura que procesamos como si fueran importantes. Nos llevan un montón de información sobre lo que debería ser nuestra formación y adquisición de conocimiento de manera inmediata, sin la mediación inmediata, no hay mediación, ¿verdad? Por concepto, sin la mediación de un especialista o docente o lo que sea, cualquier campo de la vida. Entonces, ahora en vez de irnos al médico, le preguntamos a la inteligencia artificial qué tengo que tomar y qué tengo que hacer. Hasta hace poquito googleábamos. Tengo una enfermedad y le creo más a eso que al médico. El médico no puede competir con esa dinámica porque vos tenés el acceso a la información que te da esto al toque, al segundo. Yo ahora puedo meter aquí en mi teléfono, no sé, me duele la muela. ¿Qué puedo hacer con el dolor de muela? Me va a salir. No, en el mundo moderno, en la modernidad sólida, tenía que agarrar mi teléfono fijo, discar el consultorio y pedir un turno que me iban a dar en 5 días, irme, él me iba a decir que hacer era un tratamiento. No existe más ese mundo, no existe más ese mundo. Y por tanto la educación está esclava de eso. Es decir, una tremenda fragmentación en la experiencia educativa. Eso significa que se debilitan los proyectos educativos de largo plazo. Todo tiene que ser cortoplacista y todo tiene que ser cambiante. Entonces predominan aprendizajes breves, flexibles, cambiantes, y lógicamente esto tiene como consecuencia que dificulta los procesos de reflexión. O sea, nadie reflexiona,
no se construye identidades. Acá nosotros, mira, en Paraguay así, pero por suerte clasificó la selección y esto nos le pone la albirroja a todo el mundo y nos acordamos que somos todos paraguayos y tres o cuatro historiadores hierofantes, oficialistas, salen a recordar la historia del Paraguay, entre comillas, la contada predominantemente ahora. Volvió todo el patriotismo gracias a la selección nacional. Pero si no, nosotros no nos construimos la sociedad fragmenta la identidad, ¿verdad? La idea fundadora del Estado-Nación, que existía una nacionalidad, es decir, factores comunes en la gente que se organizaba en torno a un Estado, tampoco es más tan claro ni tan presente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos une y qué es lo que no nos une? Lo que ya señaló también Sandel, en la educación líquida, otro componente clave, dice Bauman, es la individualización extrema. El éxito o el fracaso educativo, como ya vimos ayer y hoy más temprano, aparece como responsabilidad exclusiva del individuo. Y con eso se invisibiliza. No te permite ver, no vemos las desigualdades sociales y las condiciones estructurales de esa desigualdad social. Nos culpamos a nosotros mismos de los problemas estructurales de la sociedad de mercado capitalista. Nosotros somos los culpables de nuestro fracaso, no el modelo en el que vivimos. Por supuesto, y vamos a ver esto también ya en literatura nacional con Víctor Ríos, con el texto del profesor doctor Víctor Ríos la semana que viene. La educación ya no es un derecho, la educación es un consumo más. El estudiante es tratado como un consumidor del servicio educativo y el conocimiento como una mercancía más. Vaya particular lugar del estudiante, ¿verdad? Al tiempo que es su consumidor, es un reproductor de la mercancía. Tiene la capacidad de consumir a partir de la adquisición de ese conocimiento, consume el conocimiento para ganar mayor capacidad de consumir otras cosas en el mercado. Y él mismo, a partir de ese conocimiento, va a ingresar a venderse a sí mismo en el mercado laboral, tratando de ganar. Es decir, está el derecho en modo mercancía. Ese es el presupuesto epistemológico de la modernidad líquida. La educación como una mercancía más y el estudiante como un consumidor barra reproductor barra auto vendedor de sí mismo como mercancía. Como pueden ver, y lo que más le asusta a Bauman, todo esto nos conlleva a una incertidumbre permanente. Y si como nunca hubo una historia de la humanidad, como nunca hubo, porque en todas las sociedades anteriores a la modernidad, incluso en todas, vos tenías un origen social, era más diáfano los derechos, porque ya en la modernidad, con la revolución liberal, se empezó a esconder, a invisibilizar el valor que tiene en la vida de uno, el peso que tiene en la vida, el origen social, ¿verdad? Llegaron a decir que las clases sociales eran un invento marxista, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero las clases sociales, sin embargo, son determinantes, como hemos visto. Donde vos naciste es determinante en tu vida. Pero si vos naciste en la clase obrera, vos, tu destino era obrero. Ahora no sabés. De hecho que el mundo del mercado cambió porque ya no hay fábrica donde uno entra a trabajar 30 años o hay mucho menos, pero no es la dinámica mayoritaria del mundo laboral en el mercado capitalista actualmente. Ahora vivimos en la autoexplotación, ¿sí? Y allí, haciendo una síntesis ya de Bauman, que critica a la educación líquida o que la educación líquida pierde su función de formar sujetos ciudadanos. Aunque ciudadanos críticos no pedimos porque ya vimos que en la modernidad no formamos ciudadanos críticos. Pero en la modernidad líquida ya no formamos luego ciudadanos, porque ya no formamos gente que se interese en el otro. Ya no formamos gente solidaria, ya no existen los colectivos, es la individualización extrema. Entonces la educación líquida ya no forma ciudadanos, no te pido lo que sean ciudadanos críticos, no forman ciudadanos a secas,
que vivan adoctrinado, normalizado, controlado, como en la modernidad sólida, pero que todavía tengan una idea de ciudadano. Ahora estamos formando unos sujetos no solo acríticos, sino unos sujetos que ya no les interesa, ya no les mueve la relación con el otro en una sociedad. Porque tiene que preocuparse de sí mismo ante situaciones tan cambiantes. Arranca el día y tiene que simplemente preocuparse por él y a lo sumo, a lo extremo, hasta ahora por los hijos y su supervivencia. Eso lleva a los seres humanos a convertirse o a vivir en un mecanismo de adaptación flexible a un mundo absolutamente inestable. Qué complicado, ¿verdad? De repente nos damos cuenta que las promesas de la revolución industrial, las promesas de la modernidad liberal, republicana, el Estado moderno, el Estado-nación, las promesas del capitalismo, las promesas que vemos, la sociedad de las oportunidades, todas esas promesas, esos titulares rimbombantes durante 150 años, y de repente nos vemos que no solamente no caminamos hacia acercarnos a esas promesas, sino que en la modernidad líquida o en la sociedad postmoderna, la actual, la contemporánea, se destruyen todas esas premisas iniciales. Estamos en una situación ontológica particular. Nada tiene el valor que se pretendía. Ningún axioma es cumplido, todos son destruidos. Y en ese mundo de incertidumbre, volvemos a Sanders, se vuelve proclive a autoritarismos y populismos, sobre todo de derecha, ¿verdad? Porque tiene que ser funcional al sistema, porque lo que está buscando el sistema es sobrevivir. Lo que está buscando el sistema, antes tenía un mecanismo de permanente reproducción social y control. El tema es que en la líquida se exacerbó el individualismo a un punto tal de que hay un descontrol y una frustración enorme, porque lógicamente que vivimos todos frustrados y deprimidos y nos volvemos locos. Antes que se muriera, una de las últimas frases del Pepe Mujica, presidente uruguayo, decía, libertad, la vida, decía él, no, la vida es mucho más que vivir para pagar cuotas. Y me resultó muy apelante, ¿verdad? Para un tipo como yo que vive pagando cuotas, me interpeló profundamente, ¿verdad? Y noté en eso que dijo allí un tremendo acercamiento a las ideas de Bauman y Sanders. Y un otro señor que le iba a pedir ahí que anoten, que ayer nomás estuve pensando, o sea, esta semana en realidad, a ver un poco acá, voy a buscar en el chat y le voy a escribir. Este es un coreano, un pensador de Corea del Sur, que es así tipo el actual, ¿verdad? Y él nos plantea la sociedad del cansancio. Voy a ver si tengo este texto para pasarle también si tengo un PDF. Creo que tengo, la sociedad del cansancio. Bueno, tiene un montón de texto, ¿verdad? Pero acá está la base de su planteamiento. A ver, le voy a agregar ahí algo más, la sociedad del cansancio. Ahora estamos, bueno, vamos 10 minutos más. Acá estoy poniendo mi buscador a ver si encuentro el texto para pasarle ya. No, tengo que buscar más, evidentemente. Bueno, Byung-Chul Han hace una serie de textos. La sociedad del cansancio. ¿Qué es lo que él plantea? ¿Verdad? Él lee ya a Bauman también, ¿verdad? Es más joven. Él sostiene, la sociedad del cansancio, digamos, es la obra más popular, pero la verdad que tiene una cantidad en el mundo académico de bestseller porque hizo una especie de resumen y actualización de muchísimos pensadores, ¿verdad? De todo, de los que estuvimos viendo, obviamente Bourdieu, Foucault, Sanders,
pero toma a otros como Agamben, a alguien que hoy está muy en boga nuevamente, que es Hannah Arendt, ¿verdad? Que hay un momento de relectura en el campo de la teoría crítica, ¿verdad? Hannah Arendt, que es una filósofa liberal, ¿verdad? Pero hoy está rescatado desde el paradigma sociocrítico. Eh, eh, él retoma Weber, retoma Marx, retoma Hegel, o sea, retoma a todos y hace, no me gusta el término, pero para usar un término de la sociedad líquida, ¿verdad? Hace una actualización de eso, una adaptación una relectura en función a lo que él observa en esta dinámica también explicada por Bauman de la sociedad tardomoderna. Eh, y su texto central es la sociedad del cansancio, pero tiene una serie de textos pequeños y muy fácil de leer, que es una cosa que tiene el tipo, escribe muy bien y muy fácil de leer, muy fácil de leer. Pero a partir de la sociedad del cansancio es como el nudo central, o como tiene un poco eso que antes era muy común en el campo sociocrítico. Ahora, para los que leímos mucho el campo sociocrítico, siempre encontramos que en un texto de 10 capítulos hay un capítulo central. A veces el primero, a veces el cuarto, a veces el quinto, a veces el décimo. Pero no hay precisamente un orden lógico, formal, principio a fin, como la mayoría de nuestros textos de la educación formal y funcionalista y reproductiva. ¿Por qué? Porque se hace un esfuerzo dialéctico, ¿verdad? Y el esfuerzo dialéctico, el choque contrario para producir síntesis, hacen que esa expresión teórica se exprese contradictoriamente a lo largo de un texto, porque el estudio se le presentó así. Pero hay siempre un capítulo donde uno puede percibir la síntesis de todo, ¿verdad? Y es la síntesis, para caso de Byung-Chul Han, es la sociedad del cansancio. Y después tiene una cantidad de textos que rondan en torno a esa idea de la sociedad del cansancio, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Eh, la sociedad actual ya no se caracteriza principalmente, o sea, ya no es esa sociedad disciplinaria que nos hablaba Foucault, y que había prohibición, que habría vigilancia, que había castigo. Recuerden que Foucault, ya cuando analizó su tiempo, dijo, antes era necesario una forma de represión, opresión y control por vía del miedo, del suplicio del cuerpo, del encarcelamiento de tal tipo, etcétera. Matar de tal forma, condenar a muerte. Pero ahora estamos ante el control perfecto, decía Foucault. Y ahí entraba la educación como uno de los mecanismos del control perfecto. Recuerdan, ¿no? Atiendan lo que dice Byung-Chul Han. Sí, Foucault así era, les. Pero ahora hay algo peor, señor Foucault. Ahora ya no necesitamos que nos disciplinen ni bajo el control. Eso que vos llamaste control perfecto pasó a ser control imperfecto. Ahora tenemos una forma de control social todavía más perfecta, porque no es que nos vigilan y nos controlan, nos autovigilamos y nos autocontrolamos, ¿sí? Ya no se caracteriza esta sociedad por la disciplina y la prohibición como factores externos pero que no percibimos. El control perfecto era vivimos controlados, normalizados, normativizados, disciplinados, pero nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Esa característica ahora cambió un poquitito. Todavía no nos damos cuenta, pero es peor porque nosotros mismos nos autoexigimos. Vivimos una sociedad del rendimiento, dice Hunt, Byung-Chul Han, y la presión constante por producir, mejorar y mostrarnos exitosos nos lleva a una autodisciplina, autoexigencia, autoexplotación constante. Antes un trabajador, y le tomó conquistas, luchas, muertes, que el trabajo, la jornada laboral sea 8 horas. Entrábamos a una fábrica y trabajábamos 8 horas, era esclavizante, pero como ya vimos con Bauman, era esclavizante, pero al menos era estable. Pero vos sabías, toda tu vida, 8 horas vas a trabajar. Toda tu vida. Que pucha, a mí eso me resulta desesperante. Yo pienso eso, hija de mil, todos los días de mi vida, 8 horas. Todas las semanas de mi vida, cada día, 8 horas. Todos los meses de mi vida, cada día, 8 horas. Todos los años de mi vida y un día me muero y no viví, simplemente trabajé.
simplemente trabajé. ¿Qué vida de esclavo? Es la esclavitud moderna realmente. Y ahora la esclavitud tardomoderna tiene algo peor, dice Hunt, porque ahora ni siquiera trabajamos 8 horas, porque la idea de ser exitoso, de mejorar constantemente, de generar esa presión constante, de tener que pagar cuotas y cuotas y cuotas, y la sociedad del rendimiento le llama porque tenemos que rendir mucho más. Entonces ya no trabajamos 8 horas, nos volvemos nuestro propio jefe y terminamos trabajando 12, 13, 14 horas, ¿verdad? Peor que antes. Antes era aburrido, era deprimente, pero era estable y era 8 horas. Era previsible. Ahora no es previsible, no es estable. Y para buscarme el éxito desesperadamente, me lo dicen todos los días, piensan rico, ser rico, padre pobre, padre rico, esfuérzate más que tú puedes. Entonces yo trabajo 12, 14, 15 horas tratando de ganar más dinero, para consumir lo que dicen que tengo que consumir, para tener un estatus social, para poder enviar mi foto de Instagram en la playa, en Brasil, con una caipirinha, como dimos el ejemplo de ayer. Según Han, antes predominaba esa sociedad disciplinaria que nos enseñó Foucault, basada en el control externo, el debes obedecer, era un debes obedecer, ¿verdad? Ahí también, aparte de Foucault, toma Agamben, ¿verdad? El Homo Sacer, un texto espectacular para los que les gusta la filosofía moderna, postmoderna ya. En cambio, hoy, dice Hunt, hoy vivimos una sociedad del rendimiento, del autorrendimiento, donde las personas tenemos que explotarnos a nosotros mismos y encima creyendo que somos libres. Porque esto es una cosa sensacional, para que vean la disputa de los relatos, ¿verdad? Esos dos relatos, esas dos narrativas de la modernidad, donde una nos decía, nos modelaba la vida, ¿verdad? Teníamos que entrar a trabajar en un lugar, una jubilación, 8 horas todos los días, qué sé yo, permanente, estable, como al final de cuentas dice, vamos, bueno, pero por lo menos era estable. Bueno, ese relato liberal escuchó, escuchó un poco la crítica del relato del campo crítico, que decía que éramos esclavos, que trabajamos para la producción de la riqueza de otros, que éramos explotados, que existía la plusvalía, que nos vendían como una mercancía. Todo lo que dijeron Marx, Frankfurt, la escuela de Francia, la escuela de Alemania, la escuela crítica latinoamericana, todo lo que dijimos todo el tiempo, y ellos escuchaban un poquitito de eso. Y espera un poco, estos tipos nos joden diciéndonos que nosotros los explotamos, que la sociedad liberal es explotadores y explotados. Entonces, ¿por qué no le hacemos creer que ellos son sus propios jefes? ¿Por qué no le hacemos creer tú sí puedes? ¿Por qué no le vendemos textos como los de Paulo Coelho y les decimos, si tú realmente deseas algo, todo el mundo conspira para que lo logres? ¿Por qué no le hacemos creer que si realmente desea, tiene voluntad y a eso le suma un esfuerzo incansable por lograr el objetivo, eres libre y eres exitoso? Entonces ya no son explotados. Escuchan ellos y dicen, a ustedes les vamos a joder, porque vamos a tomar esto es una narrativa. Ahora ya no son más explotados y explotadores. Vivimos la sociedad de la autoexplotación. Esto genera un nivel de agotamiento, ansiedad, estrés, cosas que ya vimos algo con los demás pensadores, ¿verdad? Cuando hablábamos de la sociedad moderna. Y ahora hay un brutal nivel de agotamiento, ansiedad, estrés, depresión, una sensación permanente de insuficiencia, de insatisfacción, porque no podemos tener las cosas, porque nuestros hijos no pueden tener las cosas, y además porque a la miércoles que la vida cada vez es más exigente, ¿verdad? No me puedo más enfermar porque el costo de enfermarme es más alto. Y vivimos en una cosa que le pasará a usted, a mí me pasa, yo tengo 42 años y pienso, bueno, si yo me enfermo, algo voy a hacer, voy a tomar un mate de ambadulco, eucalipto y me voy a recuperar de mi influenza. Algo voy a hacer si es que no tengo para mi medicación o para ir al médico. Pero me afecta demasiado para que mi hijo me vuelve loco. Necesito que tenga alguna garantía a su salud, alguna garantía, ¿verdad?
y no logro, no puedo pagarme un seguro privado. Entonces me auto flagelo mentalmente todos los días diciéndome que soy un inútil y un fracasado porque no logro garantizar lo mínimo para los míos. La sensación de O me fracaso y enojo con los insuficiencia demás, es permanente. Sí, perdón. o me enojo con mi entorno, que sí tiene la posibilidad de ayudarme y y me dan la espalda. Correcto, correcto. Porque también es Un una manera, ejemplo nomás, doctor, me refiero nomás a que, como vos decís, te sentís frustrado y a partir de esa frustración incluso ya viene molestarte con los demás porque sí, pero si tienes la capacidad de pasar claro, claro, y así mismo. sí, así es lastimosamente complicado. Si Pero no mira, tenés ya luego ese arraigo, si no arrastrás ya luego esa estabilidad, como decimos, profe, de familia y ese estilo, un ritmo de trabajo, una visión futurística y tener ya un capital para mover. Hoy en día con esta situación económica global, como dice usted, es difícil alcanzar los sueños. yo te diría que si tienes un capital más moderno, muevas, guardes, ante tanta incertidumbre. Déjalo un poco. Eh, Ahí entramos un poquito en el campo, vamos a prestar de la psicología social, ojo, la psicología crítica. Eh, Lógico, es absolutamente lógico que busquemos, porque si no, realmente somos todos tendientes al suicidio. Es que Mark Fisher, acá le voy a poner también, yo sé que no tenemos tiempo de leer estas cosas en la vida, en la modernidad líquida, leer todo esto es una locura, pero le voy a contar esta anécdota porque es muy explicativo. Mark Fisher escribe un texto que se llama el realismo, escribí mal, el realismo capitalista. Tiene un subtítulo este texto que dice, no hay otra alternativa. Si uno lee ese libro, que pucha, puede ver la desesperación del autor, porque dice, describe todo esto mismo que Bauman, que Sand, ¿verdad? Y él está se lo ve muy centrado en el aspecto de las consecuencias psicológicas que tiene y psiquiátricas que tiene la gente. El libro presenta incluso algunos datos respecto a los elevados índices de suicidio y de todo tipo de trastornos mentales que vienen como consecuencia de esto, de esta dinámica social. Eh, y tira unos datos europeos, ¿verdad? Pero súper alarmantes, ¿verdad? Datos que todavía seguramente nosotros no tenemos, o por lo menos tenemos ocultos, ¿verdad? No sabemos. Eh, pero en todo el texto puede notarse puedo decir, qué deprimente, que es brutalmente real lo que dice, ¿verdad? Es realmente realismo capitalista, es brutalmente cierto. Eh, 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 Solo que son cosas que uno vive, pero nadie te está diciendo, y como vos estás en la dinámica de esta sociedad líquida, de esta sociedad postmoderna, de que todos los días tenemos que estar resolviendo el día, nunca no existe más la reflexión. Byung-Chul Han dice eso. No hay más lugar al tiempo de sentarse y pensar. Vivimos sin pensar, la locura total, como una guerra permanente de sobrevivencia. Tenemos que disparar o nos matan. Ya no tenemos más un tiempo de contemplación del que hablaban Aristóteles, Platón, Sócrates, los griegos, que decían un tiempo de sentarnos y pensar, de vita contemplativa, decían los griegos. Hannah Arendt retoma eso en algunos de sus textos, cuando estaba explicando el problema de la modernidad post Segunda Guerra Mundial. Imagínense, Hannah Arendt, ese texto
Esos textos de Hannah Arendt, la condición humana, tienen que leerla. Voy a poner también. Dice ella, este ya es más largo y más difícil. Dice ella, el ser humano, en 1950, Hannah Arendt está, en la década de los 50 está diciendo, necesitamos volver a la vida contemplativa, ya no tenemos tiempo de sentarnos, era muy fumadora, ya no se tiene tiempo de sentarnos en la plaza o en el patio o en algún lugar, encender un cigarrillo y simplemente pensar, reflexionar. Y si nosotros no pensamos, ¿quién sí que están pensando por nosotros mismos? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Nosotros no tenemos tiempo hoy de sentarnos a tomar un mate. Nuestra ronda de tereré en el medio del trabajo, ya no tenemos nuestra ronda de tereré. Es más, criminalizamos la ronda del tereré. Ahora es criminal. La vez pasada vi una periodista entrando, cierto que hay funcionario público bandido, funcionario público planillero o que es pasillero que no tiene trabajo, todo eso es cierto, 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 cierto. Pero ¿quién te da derecho a vos, periodista, de entrar cuando la persona está en su lugar de trabajo preparando su desayuno o su mate y criminalizarte porque no te ve trabajando con la computadora escribiendo a toda bala en ese momento? Y se va a las 7 de la mañana, o sea, la gente acaba de entrar y está abriendo su cocido con chipa. Y la tipa le dice, ¿por qué no estás trabajando? Y tu computadora no te aprendí ahí. Déjame desayunar, le dice el otro. Y porque le dijo déjame desayunar, todos los medios de comunicación, qué bárbaro, no trabajan, están diciendo. Estos bandidos que no trabajan. Este, un tema aparte, ¿verdad? El prebendarismo, el Partido Colorado, la modelación del sistema de la función pública por los tipos, un tema aparte. Pero el sentarse y desayunar con tu compañero de trabajo, 20 minutos, y hablar tonterías, ¿tenés ese tiempo? Eso es sensacional. Te va a compartir su experiencia de vida, sus problemas. Al escuchar sus problemas, vos vas a saber que tenés lo mismo que él, que vos no sos el único atrapado en esa dinámica, y eso te produce una manera de, por eso si estamos en el campo de la psicología social, una manera de exteriorizar tu angustia interna. Esas conversaciones, esos 20 minutos pueden estar salvándote de un suicidio futuro, de una depresión futura, de un síndrome de burnout, de un síndrome de borderline, de un síndrome de bipolaridad. Te puede estar salvando de todas esas actuales enfermedades mentales que predominan en la sociedad moderna o tardomoderna, la modernidad líquida. Los principales diagnósticos están basados en eso. Y eso tiene otras consecuencias, porque tener esos síndromes hacen que el joven de 18 años que no sabe que ya tiene esos 20 años y empieza el consumo de droga y termina preso porque para consumir su droga vendió 2 paquetitos a sus amigos y le meten en la cárcel por unas normas norteamericanas que nos trajeron y dijeron, ustedes tienen que condenar a los drogadictos a 15 años de cárcel. Y un pobre chico que lo único que tenía una depresión o un trastorno mental producido por el sistema social, se va 15 años a la cárcel. Le arruinamos la vida. Le arruinamos la vida como sociedad, le arruinamos la vida. 20 minutos de tomar nuestro terereo, nuestros mates, con nuestro entorno, es una manera de socialización. Y es un modo de resistencia, porque ante la individualización extrema, como nos decían Foucault, Sanders y Bauman, hasta a este nivel de individualización extrema, creo que yo puedo todo y después sufro yo mismo todo el fracaso. El hablar con el otro es revolucionario. Y eso dice Hunt. Doctor, Sí, perdón que te interrumpa, pero justamente eso pasó cuando salió el tema del almuerzo escolar. Y yo tengo un tío que es el famoso Aranduca, el que todo es sabiduría, todo lo que dice es sabio. Y cuando salió este tema del almuerzo escolar, dijo, oh, ahora sí que vamos a estar mal. ¿Y por qué, tío? Le dije. Y me dijo, porque imagínate lo que es la mesa es sagrada, es el único lugar donde la familia se reúne y por lo menos mientras almorzás hablas de cómo te está yendo, qué tal estás. La mesa une la familia. Imagínate que ahora ya te van a quitar eso también, dijo mi tío, y es justamente lo que usted también está diciendo. estoy, eso se llama percepción. Lo que tiene tu tío es percepción. Y claro, porque él seguramente
en sus tiempos tuvo más tiempo de pensar y observa eso. Nosotros ya no vemos más. El modelo de familia de la modernidad está totalmente... Hay una confusión. Se cree que el hecho de que la familia sea mamá, papá, hijos es respetar la tradicional familia paraguaya, ¿verdad? O sea, no tenés que separarte, no tenés que divorciarte, no, familias que tengan dos papás o dos mamás, la homofobia, todo eso, no. Se confunde que es mamá, papá, hijo, está todo bien, ¿verdad? Pero no, es el entorno que se crea. Puede ser una familia con una mamá soltera, que tenemos a patada en nuestro país por machismo, ¿verdad? O sea, mamá soltera, padres que no se hacen cargo. Puede ser que esa mamá soltera ya no tenía los más papás, sino que vivía con su mamá nomás y tiene una hermana, o sea, una familia totalmente de mujeres y tiene hijas otra vez, 5 hijas. Esas 5 hijas se protegen, se cuidan, se escuchan. La sociedad nos fragmenta ahí adentro. No es el divorciarte o mantener la familia el pecado. Es que vivimos juntos, estamos juntos, pero cada uno estamos en nuestro quilombo. Cada uno estamos en nuestro quilombo. Dice Hunt que en la sociedad tardomoderna, la autoexplotación, antes vos te ibas a tu trabajo, a la fábrica y hablabas con tu compañero obrero. Esto que le estaba hablando el ejemplo de los funcionarios públicos, hablar con otro tipo mientras que tomás tu mate, mientras que trabajás, eso hace que a vos se te perdió un documento y tu compañero te salva, te ayuda y todos nos ayudamos. Esa dinámica no existe más, no existe más. No existe más el reconocimiento del otro y este es el enorme problema de identidad que advierten Han y advierte Bauman. Nuestra identidad, no ya como paraguayo, porque la identidad como paraguayo es todavía una identidad colectiva. Ya perdemos nuestra identidad, o como pilarense, pónganle, ¿verdad? Una identidad colectiva. Perdemos ya nuestra identidad de humano, de ser humano, de sapiens, porque no reconocemos al otro. Ahí Byung-Chul Han nos habla de la pérdida de la otredad, el no reconocimiento de la otredad. Otredad, el otro, de la calidad de la existencia de otra cosa que no sea yo mismo. La individualización extrema me lleva a tomar todo por mi propio pecho. Ya no reconozco que hay otro igual que yo y capaz de, por tanto, coadyuvarme, de juntarse, de colectivizarse, de ver, notar que juntos es mejor salir adelante que individualmente. El sistema nos fragmentó definitivamente. La condición humana, tomando a Hannah Arendt, cambió de una manera dramática. Si Hannah Arendt reescribiera su texto hoy día, estaría todavía más angustiada. Y para terminar, la anécdota de Mark Fisher, que describe todo esto, retomado por Hans Mark Fisher, los menciona varias veces. Perdón, Mark Fisher, al leer todo el libro es casi como una novela triste, como una película de final triste, ¿verdad? Vos querés llorar y te genera una angustia personal, te deja pensando, ¿verdad? Que seguramente fue su objetivo, angustiarte y dejarte pensando. Pero a mí lo que más me angustia de ese señor es que unos años, unos pocos meses después, en realidad, y 2 años después de escribir ese texto que alcanzó, además también es fácil en el sentido de que usa películas, series, cosas así, cosas del día a día de la gente para explicarse. El tipo se termina suicidando. Vos sentís que el libro es casi una... todo esto le pasa a la gente y me pasa a mí también. Ojalá no podamos salvar. Y él no se salvó. Él entendió, comprendió la sociedad, escribió, nos dejó su texto para que todos leyéramos. Cuidado que esta es la sociedad que vivimos hoy. No sé si hay una alternativa. Me angustia esto. No sé si podremos sobrevivir o nos vamos a quitar toda la vida. Y él se quita la vida. ¿Qué pasa? Una película. Es súper angustiante. El texto es angustiante. Pero es real. Es real. Le puso un nombre Y excelente. reales, porque nosotros, por ejemplo, acá, y simpático, yo una vez me candidaté, por ejemplo, y mi vecina, a la que yo le paso la mano, la que convive conmigo, digámosle, mi propia vecina pues se rió en mi cara que estaba a ganar si esta no tiene plata. O sea, un ejemplo nomás. O por ejemplo, estoy a punto de colapsar, porque yo, por ejemplo, soy el caso que usted dijo, profe, yo tengo 3 hijos
y estoy sola. Y por ejemplo, a veces estoy a punto de colapsar con la mayor, que es la adolescente, y la gente te dice, ay Dios mío, el más pequeño está absorbiendo todo ahí tu estrés, Dios mío, le vas a pasar todo. O sea, se para enfrente tuyo diciéndote que tu bebé va a absorber el estrés de tu estrés del momento, pero no te va a decir, ¿sabe qué? Pasame a tu hijito, le ataja un ratito mientras vos respirás un poco hasta que se te pase o toma un vaso de agua, ¿entendés? Y, Antipáticos, antipáticos somos realmente. y sí, porque vivimos en una sociedad ultra fragmentada. No, 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 no. El cuidado de los niños, el cuidado de los niños en la historia de la humanidad, el camino del cuidado colectivo, o sea, la historia del cuidado colectivo del niño por la tribu, sí, por la tribu, en América Latina, ¿verdad? El cuidado de los niños era colectivo, o lo hacían las mujeres, ¿verdad? O en alguna sociedad africana lo hacían los hombres al revés, en unas pocas sociedades africanas, que tenían una matriz matriarcal, pero mayoritariamente en las matrices patriarcales de esas sociedades, pero era colectivo. ¿Sí? Estaban 20 niños guaraníes y estaban las 50 madres o las 10 madres y las 20 abuelas. Y el cuidado era colectivo. El cuidado era colectivo. El cuidado individual de los niños, que es una explotación también a la mujer, es de la era moderna. Es de la era moderna. Y cuando se incorpora a la sociedad capitalista como mercancía a la mujer para que venda su fuerza de trabajo, al igual que el hombre, el cuidado pasó a niñeras, primero a abuelas, a tías, etcétera. Pero en la sociedad actual, la abuela, la tía, la prima, la hermana, están todos ocupados, están todos trabajando 8 horas en la sociedad de la autoocupación. No hay quien le cuide, ¿verdad? Entonces, vos Claro. llegás a tu casa después de 10 horas de trabajar o 12 horas de trabajar. Viene, es una niña, es un niño, te demanda tiempo, te demanda energía, te demanda buena onda, la buena onda que se te fue después de 2 horas de explotación. Entonces, tenés que ser realmente mandrake, tenés que ser un mago para ser el padre perfecto o la madre perfecta, ¿verdad? Pero como la sociedad nos volvió tan fragmentada, individualista, nosotros ya no practicamos la solidaridad y la empatía. Nosotros de nuestro lugar individual extremo criticamos al otro sin darnos cuenta que nosotros ensayamos las mismas praxis. Esa es la perfección de este nivel de explotación de la sociedad. Ahora, salgamos de los ejemplos, pensemos en la educación. Pensemos en la educación en esta sociedad del cansancio que dice Michel Kant. ¿Cómo la educación? Hay una presión permanente por el rendimiento. La educación se orienta a la productividad, a la competencia y a resultados medibles. Vivimos la sociedad de la eficiencia y la eficacia. Esa palabra eficiencia y eficacia está en la boca de todo el mundo. Autoexigencia permanente y constante, que estamos repitiendo ya mucho ahora, pero tanto bajando al mundo de la educación, tanto estudiantes como docentes, vivimos bajo la presión permanente de la capacitación, de destacarse, qué sé yo, del rendimiento, rendir más y más y más. La competencia del individualismo, que ya dijimos hasta el cansancio casi, no existe más, así como no existe más el espacio recreativo del mate, el tereré o el café para hablar con los compañeros y las compañeras, no existe más tampoco la reflexión colectiva y la cooperación. Se privilegia el éxito individual. Por eso que ahora yo voy a callarme y vamos a hacer trabajo en grupo. Yo prefiero un trabajo grupal que individual, pero por esto, ¿verdad? A veces estoy obligado reglamentariamente a tomar un examen individual a la gente y le tomo, no me queda más. Pero trato que el proceso antes de llegar al examen individual sea un proceso colectivo, porque si no, el que escucha, escucha nomás, ¿verdad? Y el resto está en la lógica de adquirir un título nuevo y algo que poner en el papel para ganar 500.000 guaraníes más al mes. Y acá queremos hacer otra cosa de la perspectiva crítica. Bueno, la educación también sufre de algo que podemos llamar un cuarto elemento, una hiperestimulación y dificultad para pensar críticamente. Si antes ya no pensábamos críticamente, ahora es peor. Esto que decíamos recién, el exceso de información, de pantallas, el exceso
de, de voces que dan o imágenes que transmiten información. Nosotros ya no podemos una concentración profunda, no podemos una contemplación, no tenemos vida contemplativa. Nosotros solamente consumimos miles de informaciones que nos llegan a cada minuto y a cada segundo. Perdemos cualquier capacidad de valoración crítica. Una educación instrumental, al igual que la modernidad, el aprendizaje se valora principalmente por su utilidad económica y laboral, y la formación humana, ética y crítica está en otro plano, como ya vimos con Sandel, Bauman, Foucault y Bourdieu. Pero ahora le sumamos además un agotamiento y un cansancio emocional. La escuela y la universidad reproducen la dinámica del estrés y la sobrecarga y el miedo al fracaso. Eso nos vuelve un estrés, pero tremendo. El universitario vive en un tremendo estrés, ¿verdad? Bueno, Byung-Chul Han critica la educación contemporánea porque reproduce la lógica del rendimiento neoliberal, pero con una dinámica todavía mucho más intensa. Ya hay una autoexplotación, hay una vigilancia, hay un autocontrol, y esa autoexplotación nos lleva incluso a trabajar más horas que en los tiempos de explotación colectiva. Los sujetos tienen que optimizarse continuamente y terminan agotados física y mentalmente. Por eso la sociedad del cansancio. Por eso la sociedad del cansancio. Bueno, organicémonos, ¿ok? Ahora quiero que nos organicemos en sala. La idea es la siguiente: un trabajo sencillo, pero les pido que le metan ganas, ¿verdad? Son las 10:30. Trabajemos lo que queda de clase hoy. Podemos hacer trabajo de grupo 1 hora, 1 hora y media, si necesitan 1 hora y media. La idea es la siguiente: en 1 hora de trabajo grupal, estamos aquí, a ver, un poco 38 personas, de los cuales estudiantes serán 35 o 34. Si podemos organizarnos en 4 grupos o 5 grupos, sería más o menos 8 personas por grupo, 8 o 9 personas por grupo, que ya me parecen mucho, pero estamos bien todavía. Quiero que a la luz de todas las clases, a la luz del campo teórico crítico que vimos, pueden usar otros autores que por ahí mencioné, hablé, comenté y que no hayan sido precisamente expuestos. Yo voy a alzar, ahora cuando ustedes estén en grupo, en las salas, voy a alzar a la aula virtual los textos que tengo acá ya a mano. El resto se puede encontrar lo que quieran, pueden usar internet, pueden todo, pueden inteligencia artificial, todo pueden usar. Solamente que lo que no quiero es que el trabajo sea de inteligencia artificial ni de copy-paste de Google. Quiero que sea un trabajo de ustedes, utilizando esa fuente. Pero la principal fuente es la discusión que tuvimos en toda esta sesión. Entonces, tomando todo esto que venimos hablando y reflexionando, quiero que procuremos de escribir una síntesis de unas 2 páginas, ¿sí? Unas 2 páginas escritas en Times New Roman, por favor, no me compliquen la tipografía. Letra 12, no me hagan demasiado chico ni demasiado grande. Escriban 2 páginas de cuál es la pregunta que hicimos al abrir la clase. ¿Cuál es la función de la educación? O sea, nos repreguntamos lo mismo. Lo que pasa es que por las dificultades que tuvimos entre virtual y no pudimos hacer hoy, arrancar la clase con la primera respuesta, porque lo ideal era arrancar con la primera respuesta del rol de educación y ahora reabrir la pregunta y tendríamos una respuesta distinta. Pero vamos a ver la respuesta que se daría actualmente ahora. ¿Qué papel o qué rol tiene la educación en la sociedad actual? Ahora, ya no por el sentido común de la pregunta que hubiéramos tenido como respuesta en la primera clase. Ahora, desde la perspectiva de todo lo que venimos reflexionando, estos señores que nos dieron a partir de sus textos algunas ideas
y entendiendo que la educación puede tener dos roles, uno funcionalista, en función de hacer que el sistema social siga funcionando de manera igual, siga reproduciendo de manera igual. Y tiene otro posible rol, según el campo teórico del campo paradigmático sociocrítico, según la escuela sociocrítica, en donde nos plantea otro papel de la educación, que hay otra posibilidad de la educación, ¿verdad? Entonces, ensayemos qué papel tiene la educación en la sociedad actual. Pregunta uno. Pregunta dos, ¿qué, este, ¿qué otra posibilidad, según el campo sociocrítico, tiene la sociedad? Y acá le voy a poner, tiene la educación para la sociedad. Y las preguntas se las pongo aquí mismo nomás en el chat. Eh, Mientras tanto me cuentan, ustedes, creo que nosotros somos la primera materia, o sea, nunca todavía trabajaron en grupo, ¿verdad? No se conocen, tenemos que Sí, organizar acá tienen, ahora más. sí, tienen profe su Trabajamos ya en grupo. grupo ahora. Ah, bueno, Nosotros, genial. por ejemplo, tenemos un grupo ahora ya ahora estamos 6 por ahí en un grupo que ya estamos empezando a trabajar. Ah, muy bien. Esos mismos grupos Y podemos reproducir. de, de nuestra parte, profe, estamos 4 integrantes y si por ahí alguien más se quiere integrar de repente, tenemos ya también un grupo de 4 integrantes. Genial. Como no estamos presencial, me va a costar mucho a mí coordinar eso. Le voy a pedir que nadie se quede sin grupo nomás. Se escriban, se mensajeen y nadie se quede sin grupo. Bueno, profe, permiso. Sería bueno, profe, sería bueno que cada coordinador de grupo pase su integrante, entonces organizamos un poco mejor. O sea, el grupo de María, que cargue ahí en el grupo de WhatsApp su integrante, el grupo de la doctora también, entonces vamos organizando los grupos para que sea más, digamos, más funcional, si le parece, profe. Sí, 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 excelente idea. Organicemos unos minutitos, ¿sí? Porque lo que no quiero es que nadie se quede sin grupo. Pero para continuar con la idea, vamos a trabajar en grupo. Hoy vamos a terminar este trabajo, ¿sí? Una hora de trabajo porque nos lo estoy pidiendo, es casi una síntesis. Lo que quiero saber es que se comprendió. Y vamos a alzar ese, de manera individual, vamos a alzar al aula virtual. Y va a ser un trabajo, digamos, de habilitación al trabajo final. Yo no quiero una respuesta matemática exacta, pero no me importa el producto final, me importa el proceso como está comprendido, ¿sí? Entonces, se supone que al trabajar en grupo se genera una discusión, ¿verdad? Lo que estábamos hablando hace un rato durante toda esta clase, no hay una salida individual a la explicación, sino que colectiva. Se tiene que debatir, no hace falta que estén 100% de acuerdo, después terminan un trabajo y alzan individualmente cada uno, porque si alzamos por grupo nos complica en el aula virtual. Cada uno alza con su nombre propio, ¿ok? Allí están ya comentando algunas personas en el chat, ¿verdad? Profe, permiso. Están armadas 10 salas, o sea, 10 grupos, y cada uno puede ingresar al grupo que necesite, ¿verdad? ¿Se me escucha Ah, más o bueno, menos? ok. Lo que sería ideal es que vayan poniendo en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, el grupo y los integrantes, y decir grupo uno, grupo 2, grupo 3. Y pueden entrar una vez que usted da la orden, digamos. Vamos a abrir las salas para que puedan ir entrando. Todos pueden elegir la sala donde entrar, pero deberían de saber si son grupo uno, grupo 2, grupo 3, etcétera. Excelente. ¿Se va ¿Le quedó entendiendo? claro a todo el mundo ahí? Perdón, profe. No, le pregunto al resto del aula nomás si quedó claro lo que lo que está comentando la compañera. Para organizarnos en la sala. Tenemos 10 salas a las 10 que pueden salas, ingresar los que le faltan grupos. no sé cuántos son, entonces hay 10. Por ejemplo, las primeros estudiantes que ahora enviaron, grupo uno, el siguiente sería grupo 2, entonces van mirando en qué sala entrar, ¿sí? Las salas van a estar habilitadas por 60 minutos
cuando falte más o menos un minuto para terminar, va a empezar una cuenta regresiva y se va a volver a la sala principal. Igualmente, usted puede entrar en las otras salas y los participantes también pueden volver a la sala principal. No sé si hay Bueno, otra no, duda. excelente. Pero Bueno, a los alumnos lo que le pregunto, a los estudiantes acá, si tenemos dudas o captamos la organización. a su aviso, entonces, cuando habilitamos las aulas, las aulas, las salas. Bueno, dale. Ya puse ahora en el chat acá del Zoom, ¿verdad? Las dos consultas y abajo las indicaciones. Dos páginas están New Roman letra 2. Acá le voy a poner algo más. Levantar al aula virtual de manera individual. Esto mismo voy a poner en el chat de WhatsApp también por si acaso. Entonces, nos dividimos en las salas, ¿sí? Nos dividimos en las salas y trabajamos hasta el final ya. Trabajamos hasta el final. Como le dije, llevamos a adaptar la dinámica. Entonces, en la clase del viernes, a pesar de que yo ya voy a tener leído lo que levantan en la aula virtual, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Sí, puede ser que empecemos trabajando otra vez en la sesión que viene en grupo, es decir, que alguien del grupo haga una exposición, o yo mismo voy a tomar del aula virtual la respuesta y voy a colocar acá en el debate grupal, ¿sí? Pero la idea es que en el debate colectivo de estos trabajos también grupalmente realizados, podamos dar inicio al cierre del campo sociocrítico tradicional europeo, digamos, y entrar a América Latina y Paraguay a partir de este trabajo en grupo. Entonces, ahí están las dos preguntas en el chat. Yo le voy a poner también en el WhatsApp. Solamente 2 páginas, por favor. Hay que tratar de hacer síntesis, o si no se queda todo muy largo. Se levanta individualmente el trabajo. Están las indicaciones de que, aparte de 2 páginas, el tipo de letra y tamaño se alza individualmente en el aula. Y tenemos esta hora y media que nos queda de clase hoy para alzar al aula individual. Ahora yo voy a organizar el aula individual mientras que ustedes trabajan y voy a poner que el trabajo se pueda entregar hasta las 5 de la tarde también, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren hacer un corte y después continuar la tarde, no sé, o si no pueden y levantar más tarde, pero yo por si acaso voy a dejar un margen de tiempo para que se pueda levantar por si hay problema de internet, lo que sea, se pueda levantar el trabajo después, ¿verdad? Porque a veces terminamos el trabajo y se cortó la luz y no podemos alzar. Entonces, vamos a tener habilitado la aula virtual por todo el día de hoy para alzar el trabajo que van a realizar ahora. Estamos y nos vemos la semana que viene. Virtual viernes y presencial sábado. ¿Está ok? Perfecto, Muy profe. claro, doctor. Muchas Está bien, gracias. dale. Bueno, dale. Voy Bien, trabajando en el aula gracias. virtual, alzando todo esto mientras que ustedes trabajan. Gracias, profe. Gracias, gracias.